Eh, Cordial saludo, estudiantes de ciclo 6, deseando lluvia y bendiciones de antemano para todos ustedes y sus familias. Hoy vamos a dar inicio a nuestro último periodo y en física vamos a ver el movimiento armónico simple. Las ecuaciones las estamos concibiendo como x igual a A por coseno de wt, es la ecuación del movimiento, v igual a w por A, por seno de wt, aceleración igual a w cuadrado por A por coseno de wt, y ese A por coseno de wt en algún momento va a ser igual a x. Aceleración máxima igual a w cuadrado por x, velocidad máxima igual a w por a, x es una elongación, a es una amplitud, pero ambas de alguna manera están hablando de una distancia. X igual a A, está diciendo que son iguales. R, que es un radio, es igual a A, están diciendo que van a haber momentos en los cuales serán iguales. A partir de ese conjunto de ecuaciones que poco a poco iremos trabajando en nuestros ejemplos y o ejercicios, entonces iremos viendo como la aplicabilidad de cada una de ellas. En nuestro primer ejemplo dice que una masa acoplada a un resorte vibra con una amplitud de 3 metros y con un periodo de pi segundos. A partir de ese enunciado nos hacen dos preguntas. ¿Cuáles son la velocidad máxima y la aceleración máxima de la masa? Recordemos bien que lo primero que debemos de hacer siempre en nuestros ejemplos es sacar información, sacar datos. Entonces, como podemos observar, el problema nos está dando la amplitud, que es de 3 metros, y nos está dando T mayúscula, que es periodo. T mayúscula, vuelvo y repito, que es periodo, que es de pi segundos. Entonces vamos a recordar que T mayúscula en el movimiento circular, o sea, algo que ya vimos, T mayúscula en el movimiento circular es igual a 2pi sobre W. Repito, T mayúscula, o sea, periodo igual a 2pi sobre W. La pregunta sería, ¿por qué tenemos que recordar el movimiento circular? Por una razón muy sencilla. Resulta que si ustedes observan la ecuación de la velocidad máxima y de la aceleración máxima, ambas están en función de W, y W en el problema no nos lo están dando. Entonces primero tenemos que hallar a W para posteriormente poder reemplazar. Entonces T igual a 2pi sobre W. Ese W que está dividiendo pasa a multiplicar, y después esa T mayúscula que está multiplicando pasa a dividir. Por eso es que nos queda W igual a 2pi sobre T. T mayúscula, repito, que es el periodo. Entonces ya no hacemos sino reemplazar W igual a 2pi sobre T mayúscula, y T mayúscula ya nos dieron esa información. Dice que T mayúscula es igual a pi segundos. Por eso reemplazamos el valor de T mayúscula por pi segundos. Entonces, pi que está en el numerador con pi que está en el denominador se cancela. Entonces por eso nos queda el número 2. Pero recuerde que en el movimiento circular dijimos que W era un radián, y de hecho el valor de pi pues está dado en radianes. Entonces por eso la respuesta nos da W igual a 2 radianes sobre segundo, o a 2 radianes por segundo, como usted mejor desee mencionarlo o decirlo. Entonces repito, W igual a 2 radianes sobre segundo.
Entonces, como ya tenemos la velocidad angular, o sea, el valor de W, entonces ya podemos hallar la velocidad máxima. Velocidad máxima es igual a W por A. W es 2 radianes sobre segundo multiplicado por la amplitud. El problema nos dio la amplitud, que es de 3 metros. Entonces reemplazo A por 3 metros. Luego, si no, multiplicar 2 por 3, que me da 6. Y me queda en términos de unidades radianes por metro sobre segundo. Vuelvo y repito, multiplico ese 2 por 3, me da 6. Y las unidades me quedan tal cual como estaban porque no hay manera o forma de cancelar. Radianes por metro sobre segundo. Entonces la velocidad máxima es de 6 radianes por metro sobre segundo. Luego vamos a hallar la aceleración máxima. Dice que la aceleración máxima es W cuadrado por X. Entonces 2, que es el valor de W, por X. Entonces recordemos que en las ecuaciones dijimos que X es igual a A, o sea que son iguales. Entonces por eso el valor de la X es el mismo valor de A, o sea 3 metros. Multiplicamos y recuerde que 2 a la 2, porque es que esa W está al cuadrado, 2 a la 2 me da 4 y 4 por 3 me da 12. Por eso me queda 12 radianes por metro sobre segundo cuadrado. Y hemos de esa manera, en nuestro primer ejemplo o ejercicio, hemos hallado la velocidad máxima y la aceleración máxima, que era lo que nos estaba pidiendo nuestro primer ejemplo u ejercicio. Bueno, estudiantes, en nuestro segundo ejemplo, que va a ser por medio de una gráfica, pero de una manera sencilla, ya lo van a poder apreciar. Bueno, dice que la gráfica de la figura representa el desplazamiento de un oscilador armónico en función del tiempo. A partir de ese enunciado, encontrar la amplitud, el periodo, la frecuencia y la ecuación del movimiento. Perdón. Y entre paréntesis nos están dando la ecuación. Dice que X es igual a A seno de WT. Entonces nos están dando esa gráfica como la podemos apreciar. Es una gráfica de X que está dada en metros y el tiempo que está dado en segundos. Entonces, ¿qué es amplitud? En una gráfica, la amplitud es el punto más alto. Entonces, como podemos observar, el punto más alto es 3. Entonces, por eso es que yo aquí he colocado A igual a 3. Entonces, mire que solamente con observar la gráfica no tuve que hacer ningún procedimiento matemático y ya hallé la amplitud, que era una de las preguntas que tenía el problema. La otra es hallar el periodo. Pero mire que el periodo lo vamos a hallar de una manera muy sencilla. Dice que periodo es igual al tiempo final menos el tiempo inicial. La pregunta cuando nos dan una gráfica es ¿cómo se halla? De una manera muy sencilla. Como podemos observar, esta que está de manera horizontal es el tiempo y el tiempo está dado en segundos. Recuerden ustedes que tanto el periodo como el tiempo, ambos están dados en segundos. Cuando yo digo que ambos están dados en segundos, es que es la misma unidad, el tiempo en segundos y el periodo en segundos. Entonces, ¿cómo se hace? Resulta que esta curva que ustedes están observando, por última vez, toca o corta este eje T, lo corta ¿en cuánto? En 2, por última vez, repito. Y inicia la gráfica ¿en cuánto? En 0, porque está en el origen. Entonces, 2, que es el fin, menos 0, que es el inicio. Entonces, por eso es que me queda 2 menos 0. 2 menos 0 me da 2 y hemos hallado en estos momentos el periodo, que era
lo otro que nos estaba pidiendo nuestro problema. Entonces hemos hallado el periodo, que es de 2 segundos. El problema también me está pidiendo la frecuencia. Recordemos que esto lo vimos en el movimiento circular. Frecuencia es igual a 1 sobre periodo. Entonces reemplazamos 1 sobre el periodo. Velo, aquí lo tenemos. El periodo ya lo tenemos, que es de 2 segundos. Entonces, recuerden que en el movimiento circular, cuando la variable está en el denominador, entonces sube, pero el exponente queda negativo. Por eso la frecuencia me da 1/2 de segundo a la menos 1. Hasta el momento hemos hallado la amplitud, el periodo y la frecuencia. ¿Qué nos falta por hallar? Nos falta por hallar la ecuación. Pero para hallar la ecuación, entonces es pertinente que tengamos en cuenta lo del ejemplo anterior. El problema por ninguna parte nos está mostrando la velocidad angular, entonces tenemos que hallarla. Entonces, con la misma ecuación del ejemplo pasado, t igual a 2pi sobre w. Esta t que está dividiendo pasa a multiplicar y esta que está multiplicando pasaría a dividir. O sea, lo que hacemos es una transposición de términos. Entonces, está dividiendo, pasa a multiplicar, está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, hacemos un despeje matemático y no hacemos sino reemplazar 2pi sobre periodo, pero el periodo ya lo tenemos, que es de 2 segundos. Entonces lo reemplazamos, cancelamos, estos dos números son iguales como pueden ver, y recuerden que el pi es un radian, entonces w es igual a pi radianes sobre segundo. Entonces, como ya tenemos w, entonces ahora sí podemos escribir la ecuación. ¿Qué es escribir una ecuación? Ustedes recuerdan de que en el enunciado decía que x es igual a seno de wt. Entonces no hacemos sino escribir la ecuación. X igual, ¿quién es A? A es la amplitud, que vale 3. Seno de W. ¿Quién es W? Pi multiplicado por el tiempo. Y hemos escrito la ecuación. De esta manera nos estaban pidiendo la amplitud, nos estaban pidiendo el periodo, nos estaban pidiendo la frecuencia y nos estaban pidiendo la ecuación. Escribir la ecuación, no resolverla, escribir la ecuación. Y de esta manera hemos finalizado nuestro segundo ejemplo partiendo de una gráfica dada. Bueno, estudiantes, vamos a realizar nuestro tercer y último ejemplo. Dice que el movimiento de la aguja de una máquina de coser es prácticamente armónico. Si su amplitud es de 0,4 metros y su frecuencia de 20 segundos a la menos 1, ¿con qué velocidad máxima la aguja penetra las telas? Entonces, sacamos, como siempre les he manifestado, sacamos los datos o la información que el problema nos está dando. El problema nos está dando la amplitud, que es A igual a 0,4 metros. Nos está dando la frecuencia, que es de 20 segundos a la menos 1. Y a partir de eso nos está preguntando que cuál es la velocidad máxima. Volvemos y recurrimos al movimiento circular. Entonces, dice que el movimiento circular, T mayúscula, repito nuevamente, perdonen que me vuelva cansón, pero es mejor hacer claridad a cada momento sobre el significado de cada una de las variables. Entonces, T mayúscula es periodo. Periodo es igual a 1 sobre F. ¿Quién es F? Frecuencia. Entonces, como el problema nos está dando la frecuencia, entonces es muy fácil reemplazar. T igual a 1 sobre 20 segundos a la menos 1. Como esos segundos están a la menos 1, pero están en el denominador, como lo podemos observar, entonces como está en el denominador y yo lo voy a subir, entonces por eso quedan segundos de manera o de forma positiva, para que tengan presente eso. Entonces la respuesta es periodo igual a 1 sobre 20 segundos. Posteriormente, como ya tengo el periodo, puedo reemplazar en esta ecuación también de movimiento circular
También puedo reemplazar el periodo. ¿Para qué? Para poder hallar W. ¿Y por qué tengo que hacer todo este procedimiento? Muy sencillo, muchachos, porque recuerden que para hallar la velocidad máxima yo tengo que conocer a W, y en este momento el problema no me está diciendo cuál es el valor de W. Por eso es que tengo que hacer estos dos procedimientos para poder hallar. Entonces, W es igual a 2pi sobre periodo, W es igual a 2pi, el periodo que ya lo hallamos, 1 sobre 20, y aquí les estoy mostrando la ley de la oreja para poder que ustedes sepan de dónde es que salió este 40. Entonces a este 2pi le coloco la unidad y aquí viene 1 sobre 20. Entonces 2 por 20 que me da 40 y 1 por 1. Se supone que cualquier número dividido 1 pues da lo mismo. Por eso es que me da 40 pi radianes, porque mire que aquí se sigue conservando el valor de pi. Entonces 40 pi radianes sobre segundo. Y recuerden que W es un radián, para que lo tengan presente, pues, puesto que ya lo vimos en movimiento circular. Entonces, como ya tenemos el valor de W, ahora sí lo podemos reemplazar para poder hallar la velocidad máxima. ¿Por qué lo podemos hacer? Porque la amplitud, el problema desde el inicio no la dio, que es de 0.4 metros. Entonces W, que es igual a 40 pi, la amplitud que es 0,4, hacemos esa multiplicación, 40 por 0.4 que me da 16 pi radianes por metro sobre segundo. Y hemos hallado la velocidad máxima en nuestro tercer y último ejemplo, que era lo que nos estaba pidiendo.